buenas tardes. Aquí estamos una semana más para hablar de este estudio, la Biblia paso a paso. Pensamos que este es un estudio sencillo para aquellas personas que quizás no empiezan a leer la Biblia porque piensan que es un libro muy arriba de sus posibilidades, muy difícil de entender, y queremos aquí compartir de que es un libro que está accesible a cada uno de nosotros. Dios es el más interesado en que entendamos la Biblia. Así que hoy en específico hay varios estudios que podéis mirar antes de este con otros temas, pero hoy hablamos de tres de los escritores, tres de muchos escritores de la Biblia del Antiguo Testamento. Pero primeramente quisiera hablar un poquito sobre la Biblia en general, ¿no? ¿Cuántos autores? Fue escrita por más de 40 diferentes personas. Algunos eran pastores de ovejas, obviamente, reyes, pescadores, agricultores, médicos, cobradores de impuestos, profetas. También habían políticos, entre otros, ¿no? Economistas y todo esto. Así que es una lista muy variada de personas que han escrito la Biblia. Eso nos enseña algo muy interesante, que Dios utiliza a todos, puede utilizar a cualquier persona, y cualquier que sea nuestra área de trabajo, ahí mismo, o en nuestras vidas personales, Dios nos puede utilizar. En nuestro estudio hoy queremos mirar a tres escritores del Antiguo Testamento que Dios utilizó en gran manera. No, quizás son los más importantes, pero hay otros también muy importantes que quizás en otra ocasión podemos hablar. Pero hoy vamos a hablar de tres de ellos, que son Moisés, David y Salomón. Vamos a ver un poco cómo era su vida, su profesión, cómo Dios utilizó su vida, y también algunas cosas sobre su vida personal que podemos aprender de ellos. El primero que vamos a hablar es Moisés, que escribió más. No nos sorprende que él escribió más contenido en el Antiguo Testamento que otros, porque escribió lo que se llama el Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que sabemos? Pues un poco sobre Moisés. En primer lugar, que nació en Egipto bajo los 400 años de esclavitud. Vivió en total 120 años, y su vida se puede dividir en 3 grupos de 40. Los primeros 40 años que sirvió en el corte real de Egipto. Los próximos 40 años sirvió como pastor de ovejas, y los últimos 40 años como líder de los israelitas para su liberación de Faraón. Y es interesante de que Moisés, aún con 120 años que murió, pues todavía que tenía una vista perfecta y una fuerza increíble. Interesante que Moisés, cuando al mirar su vida, fue el primer niño que fue abandonado mencionado en la Biblia. Sabemos que sus padres pues sabían que pues la única manera para salvar su vida era de ponerle en un cesto para mandarle al río, y pues fue como en la soberanía de Dios que la misma hija de Faraón le encontró y le pidió y hasta le pagó a su madre para criarle. Entonces vemos así la protección divina sobre Moisés desde el principio. Su nombre significa hijo. También parte del significado puede ser entregado, o sea, entregado. Moisés también, pues luego después dice de que fue un asesino al ver pues al egipcio que le estaba maltratando a su próximo. Pues Moisés intervino y le mató.
La Biblia dice que Moisés fue llamado el hombre más humilde en toda la tierra. Dios lo reconoció llamándole un hombre muy humilde y el más humilde que todo lo demás sobre la faz de la tierra. Moisés sabía de antemano el día de su muerte. Dios le ordenó que comisara a Josué como su reemplazo y luego que le mandó a Moisés escalar el monte Nebo, pues ahí le mostró la tierra prometida desde lejos y ahí murió. Dios le sepultó mismo a Moisés en el monte y su tumba que nunca fue encontrada. Todo lo que sabemos que fue en algún lugar de Moab, en el valle de Peor, yacen los huesos de uno de los más grandes héroes de la fe. Bueno, un breve resumen sobre los primeros 5 libros del Pentateuco. Génesis es el gran libro de principios, nacimiento. Ese libro contiene los grandes registros de la creación, el jardín de Edén, la caída, la vida como antes del diluvio, las personas que vivieron, el diluvio, la torre de Babel, dispersión de las razas, la vida de los patriarcas, Abraham, Isaac y José y Jacob. El libro de los orígenes empieza pues en el jardín y termina pues en un ataúd en Egipto, cuando describe pues como la vida de José, que murió ahí. Luego, después de Génesis, el libro de Éxodo, que quiere decir salida. La referencia a la salida de los hijos de Israel de Egipto. Que fue bastante autobiográfico, ¿no? Sí. En esta parte, porque él estaba ahí desde el principio del libro. Sí. En este libro consistía en un relato del nacimiento, los primeros años de la vida de Moisés, las 10 plagas, el viaje de Egipto hasta el Sinaí, la entrega de la ley, una descripción del tabernáculo. Entonces el Éxodo se trata sobre la salida de Israel y la vida luego en el desierto saliendo de Egipto. Levítico es el nombre, deriva de Leví, el nombre de uno de los 12 hijos de Jacob. La tribu que descendía de Leví fue la tribu sacerdotal. Ese libro nos da mucho de la lista de los ritos, establecimiento de los sacrificios en el tabernáculo, nos da el ritual que se usa en los servicios y describe los deberes de los sacerdotes. Luego pasamos a números. Ese es el número que se deriva del hecho que los israelitas fueron contados 2 veces. El capítulo 10 es la continuación del relato de la peregrinación de los israelitas desde Egipto hasta Canaán, la cual se interrumpió en Éxodo 19. En su peregrinación hasta el monte Saín, los israelitas habían planeado viajar hacia el norte y entrar a Canaán por los límites del sur, pero se asustaron por el informe de que espías que hablaron del gran tamaño de los habitantes. Y como resultado de esto, anduvieron vagando por el desierto durante 40 años y finalmente entraron en Canaán por el este, cruzando el río Jordán. Luego el quinto libro del Pentateuco es el Deuteronomio, que significa la segunda ley, la segunda entrega de la ley. Muchas de las personas que habían estando presentes cuando Moisés primero dio la ley en el monte Sinaí ya se habían muerto en el desierto. Por lo tanto, Dios lo vio necesario darles el segundo repaso de la ley, y fue escrito en forma de 8 discursos de Moisés. El capítulo final, como ya habíamos dicho, registra su muerte. Hay unos ejemplos de Moisés que podemos seguir y otros quizás para evitar. Para evitar, en más de una ocasión Moisés actuó sin pensar. Como habíamos dicho, de que en el día de que vio a un egipcio matando a su paisano, Moisés... Flagelando, ¿no? Exacto, sí.
tomó venganza sin pensar dos veces y le mató. Y luego, pues como consecuencia, cuando fue descubierto, pues él pues tuvo que huirse de Egipto. En otra ocasión, pues cuando los israelitas ya estaban en el desierto, Moisés había visto como Dios proveyó agua por ellos saliendo de la peña de Horeb. Pero luego en otra ocasión, pues los israelitas estaban clamando por agua y Moisés, sin haber consultado a Dios, pues golpeó la roca, la piedra, y salió agua, y así. Y por eso, por ese pecado, le costó mucho, ¿no? Le costó mucho de que no pudo, Dios le prohibió de ver la tierra prometida. O de entrar, él vio, pero no pudo entrar. Sí, mejor dicho. Otro error que podemos evitar es que al principio, pues él puso pegas delante de Dios. Cuando Dios le llamó para ser su portavoz, para liberar a la gente de la esclavitud de Egipto, pues él puso como pegas, diciendo, yo no puedo hablar. Y es posible que él tartamudeaba, pero entonces Dios dijo, pues le pondré a tu hermano pues para hablar en vez de ti. No sabemos si realmente era una excusa verdadera o no, porque luego después no hay evidencia que Moisés pues tuvo problemas en hablar, pero que al principio pues le puso pegas que tenía miedo quizás, ¿no? Pues sí, sin duda. Así. Otra cosa que quizás, aprendió, pero un posible error que podemos evitar, que cuando Moisés estaba juzgando al pueblo de Israel, tomando decisiones de sus disputas, pues él estaba haciendo todo el trabajo a sí mismo. Y hasta que su suegro, Jetro, vino y dijo, mira, lo estás haciendo muy mal, estás tomando toda la obra para sí. En vez de eso, pues delega a 12 hombres para que tomara los casos más difíciles y así te quédate a ti mismo con los casos más graves. Y así Moisés aprendió, pero quizás fue un error pues que se puede evitar. Ejemplos para seguir, y hay mucho más para seguir. En primer lugar, y más importante, tuvo una relación íntima con Dios. Él le vio a Dios cara a cara, conversó con él, hasta en una ocasión cuando Dios estaba preparado para destruir a su pueblo, después del becerro de oro, pues Moisés oró, intercedió por su pueblo, y dice que le hizo a Dios a cambiar de opinión, cambió la mente de Dios y así no destruyó a su pueblo. Otro ejemplo que se puede es humildad. Ya habíamos hablado de que Moisés tuvo mucha humildad, dice de que no había ningún hombre pues en toda la tierra como con la humildad de Dios. Paciencia para aguantar pues a todos los 40 años de la rebelión del pueblo de Israel. Miles de personas. Sí, pues tuvo que tener muchísima paciencia y así para aguantar esto. También aceptó con humildad y con paciencia el castigo de Dios por no poder entrar en la tierra prometida, como ya habíamos hablado. Y en cuarto lugar, y podría haber mucho más, él entendió el plan de Dios para su vida y cumplió la misión que Dios tuvo para él. Él escogió identificarse con su pueblo en su sufrimiento y liberación antes de permanecer en las riquezas del corte de los egipcios. Y entonces dice en Hebreos que él escogió el vituperio de los pueblos y porque vio hacia Jesús de una manera sobrenatural para identificarse con su pueblo y así para ser líder de su liberación. Bien. Bueno, seguimos con la segunda persona. Como veis, solo pudimos elegir 3 porque esas personas tienen una vida tan llena que también no estamos haciendo justicia con media hora que estamos aquí de hablar de esas 3 personas. Podríamos pasar un día entero aprendiendo de ellos, ¿no? Pero me tocará hablar de David. Y además que es una de mis personas favoritas, ¿no? Me encantan los libros de Salmos y me veo reflejada mucho en lo que decía en sus oraciones. Y él ha escrito 73 de los 150 salmos.
También datos como biográficos de la vida de David se encuentran en 1 y 2 de Samuel y 1 y 2 de Crónicas. Esos dos libros puedes hablar sobre los hechos, ¿no?, del rey David. Él vivió alrededor del año 1000 a.C. Era de la tribu de Judá, como Dios ya había profetizado, ¿no? Era el menor de 7 hermanos, era pastor de ovejas y era un gran músico. Y eso se ve muy reflejado en los salmos, ¿no? Porque los salmos eran canciones o recitación, no, como himnario de los que el pueblo utilizaba para alabar a Dios. Entonces había todo un ritmo en el original, y mucho se puede ver incluso en las traducciones, ¿no? Y entonces se ve esta sensibilidad música que él tenía, se ve reflejado en el libro de Salmos. Uno de los hechos más conocidos de David fue que mató al gigante Goliat. Sin duda fue un gran guerrero en el ejército del rey Saúl. Saúl fue el primer rey y el pueblo pidió un rey y Saúl fue elegido por Dios, y él fue un gran guerrero muy fiel a Saúl. Pero fue ungido, Saúl empezó a desagradar a Dios y Dios ha elegido entonces a David para ser el próximo rey, que no era de la descendencia de Saúl. Y por este hecho él sufrió mucha persecución por parte de Saúl, ¿no? Por envidia, por celos y todo esto. Después que pasó todo esto, después de mucha historia que hay, es muy intensa la historia de David, con altos y bajos, se escondió en cuevas, vivió una vida de forastero por el desierto, huyendo de Saúl, y después que Saúl ya no estaba, pues luchando con los filisteos y con otros pueblos, a tanto que reinó en Israel por 40 años. Fue gran rey de Israel. Hubo muchos avances políticos, conquistó Jerusalén y hizo la capital de Israel, y trajo la arca del pacto, que era la arca para la ciudad de Jerusalén. Hay varias cosas que podemos aprender de David. Primero vamos a hablar lo que evitar, ¿no? ¿Qué te parece? Me gusta terminar con lo positivo. Hay algunas cosas que evitar. Por ejemplo, él permitió que su corazón fuera llevado al pecado. Él se enamoró de una chica, Betsabé, que era casada, y pues entonces pecó con ella, ¿no?, en adulterio, y para encubrir su pecado acabó por matar a su marido. Así que mira, de mal a peor. Empieza mal, pues vio, podría haber quedado ahí, pues no, él quiso consumar su deseo y aparte pecó concretamente, y después para encubrirlo mató a su marido. Así que bueno, eso es algo que obviamente es para evitar, ¿no? Ese ejemplo. Él era un hombre que derramaba mucha sangre, y eso es mencionado en la Biblia, que incluso él no fue elegido para construir el tabernáculo de Dios, que después construye su hijo, por este motivo, ¿no? No entendemos exactamente las implicaciones espirituales de ello, pero Dios lo vio como bien que no fuera él, porque su mano tenía mucha sangre de las personas que mató por las diferentes guerras que estuvo batallando ahí para defender a Israel, para conseguir conquistar, por ejemplo, Jerusalén. Sí, a pesar de que su pecado fue muy malo, el primero que he mencionado, no fue el más destructivo, porque él un día sintió que quería hacer un censo en el pueblo de Israel, porque me da la idea de que él quería sentirse poderoso como rey, quería saber cuánta gente estaba bajo su
reinado. Pero fue algo que tomó de sí mismo, de su corazón engañoso, que nuestro corazón es engañoso y tiene la tendencia hacia el pecado. Y él quiso saber y Dios desagradó mucho a Dios, y Dios le dio 3 opciones de castigo, y una de ellas, que era quizás la mejorcita, que 70.000 personas acabaron por perder la vida debido a su elección, ¿no? Ahora también hay mucho que imitar y mucho más, ¿no? Normalmente los pecados llaman mucho la atención, ¿no? Pero él tenía mucho bueno en su vida. Era un hombre que seguía a Dios de todo corazón, y tanto que el Dios llegó a decir que era un hombre de acuerdo con su corazón, ¿no? Y eso quiere decir que estaba caminando de la manera que Dios deseaba que él caminara. Mira, con todo lo que había hecho, pero él tenía esto en su corazón. Lo más importante era Dios. Se caía y se levantaba, ¿no? Porque a Dios le agradaba. Tenía mucha humildad y respeto. Fue perseguido por Saúl por muchos años, y aún así, cuando tuvo la oportunidad de matarle dentro de una caverna, no lo hizo por respeto y temor a Dios, porque él era un ungido de Dios también, que fue en su momento. Era un líder que confiaba 100% en el poder y protección de Dios. Con algunas excepciones, fue pues a lo mejor cuando estaba en los momentos más bajos, ¿no? de su vida espiritual, pero cuando le vemos esto como un hecho muy importante en su vida, que confiaba en Dios para ganar las batallas. El poder de reconocer sus errores y que era débil. Eso vemos mucho en Salmos, en sus escritos en Salmos, como él habla de su pecado. Habla de su condición mínima, pequeña, su pequeñez delante de Dios. Está muy interesante leerlo porque vemos todo esto, su vida reflejada en los Salmos. Y era muy transparente, ¿no? Nunca quiso ser más de lo que era. Él dejaba muy claro: yo soy lo que soy por Dios, ¿no? Y eso es algo admirable y para imitar. Y tenía un gran valor para avanzar en las situaciones desafiantes. Tuvo una vida muy llena de altos y bajos, perseguido, envidiado y de todo, pero él siguió adelante y cumplió el plan de Dios para su vida, ¿no? Entonces, cuando vemos a un hombre como David, pues nos da, la verdad, esperanza, ¿no? Y nos da como aliento, porque sabemos que si Dios utiliza a una persona que acabó siendo un hombre violento, viviendo en un mundo violento, tuvo que usar violencia, era polígamo, adúltero y asesino, imagínate esas calidades, Dios aún así le cubrió con su perdón, y él fue un hombre que caminó con Dios, y nosotros también podemos hacerlo. Pues nada. Bueno, el tercer autor que vamos a hablar hoy es Salomón, que escribió pues el libro de Proverbios, mucho de Proverbios, Cantar de Cantares, Eclesiastés. En total dice de que escribió más de 3.000 proverbios y más de 1.000 canciones. Entonces, pues hay mucho que se puede aprender sobre Salomón. Sabemos que era el segundo hijo de David y Betsabé, porque el primero fue muerto, murió, y le siguió a su padre David, empezando su reinado solamente con 20 años. Y lo que es interesante, que al empezar su reinado, Dios le pidió, pues le dio pues de pedir lo que quería. Y en vez de pedir riquezas o de gran poder, le pidió a Dios sabiduría. Entonces, y Dios sí, pues fue fiel a contestar su petición, porque le hizo a Salomón, pues según en la Biblia, pues el hombre más sabio en toda la tierra, que fue consultado por gobernantes, por personas de todo el mundo, hasta pues la reina de Etiopía fue para consultarle, escribió libros sobre la ciencia, sobre varias cosas
conocimiento, de sabiduría. También hizo pues muchas obras en la construcción pública. Construyó pues el gran templo, hizo grandes cosas de así. En total pues llegó a ser el rey más poderoso, sabio y rico en la historia de Israel. De hecho, el nombre del tiempo en que reinó se llama la época o la era dorada de oro de Israel. También se puede hablar pues de debilidades y de fuerzas de Salomón, y eso se refleja en su vida, también pues en sus escritos, su gran sabiduría. Pero primero vamos a hablar de algo de sus debilidades, ¿no? En primer lugar, dejó pues como su padre David, pero aún mucho más peor, pues ser llevado por su amor a esposas extranjeras. Promovió hasta llegaron esas esposas que no siguieron a Dios, sino a otros dioses. Le promovió, pues llegó para promover la idolatría a pesar de su poder. Entonces eso fue pues realmente en diferencia de su padre. No hay evidencia de que Salomón se arrepintió de este pecado. Queremos creer que sí. Sí, se podría decir de que empezó bien, pero quizás no sabemos si terminó bien o no. También debido pues al empeño de tanta construcción, pues forzó al pueblo de Israel a trabajar mucho, cobró muchos impuestos para financiar sus obras públicas. Y así. Pero también hay mucho bueno, muchas fuerzas que se puede aprender. Uno de ellos es, como habíamos hablado, de su sabiduría. Uno de los primer actos de sabiduría que se escribe en la Biblia es acerca del encuentro que muchos conocemos, acerca de las dos madres que disputaban por un bebé. Entonces, y Salomón, pues para demostrar su sabiduría, propuso la idea de cortar el bebé en dos y repartir la mitad de cada uno, ¿no? Y claro, sabemos la respuesta que la madre verdaderamente dijo a otro, pues no, toma el niño, que no quiero que muera. Entonces Salomón dijo, pues eso es prueba de que esa era la madre verdadera. También hay mucho ejemplo de su vida devocional. Escribió pues la oración más larga de la Biblia, tan rica, profunda de su deseo de conocer al Señor, de enriquecer su conocimiento del Señor. Solo hay que leer los grandes proverbios que escribió para saber del consejo acerca de seguir a Dios. Entonces hay mucho bueno de que se puede aprender de la vida de Salomón. También escribió sobre mucha de la vida realística en el libro de Eclesiastés. Escribió acerca de mucha la vanidad de la vida, muy realista, ¿no? Y puede ser muy aplicable al hoy mismo, hoy en día. Sí. Pero luego al final de este libro, parece de mucha tristeza, escribió con las palabras: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ¿no? Entonces, de eso, para resumir, de esos tres hombres hay mucho que se puede aprender. Eran hombres, venían de trasfondos diferentes, desde de ser un pastor humilde, un niño que cuidaba de las ovejas de su padre, llegó a ser luego un gran guerrero, llegó a ser el rey de Israel. Moisés, en cambio, de que tuvo un principio pues también pues en los cortes de Egipcio, pudo haberse quedado ahí, pero decidió que no, que quería identificarse con su pueblo. Y luego Salomón, que nació también en la realeza, empezó muy bien con sus grandes obras, con su grande literatura y los proverbios que escribió. Así que podemos aprender de identificar, y hay mucho más de los otros libros, de los otros autores del Antiguo Testamento, que luego vamos a hablar más luego sobre sus vidas. Pero podemos aprender de imitar
lo que hicieron bien y luego evitar de sus errores lo que no hicieron bien. Así que pues con eso terminamos nuestro estudio de esta semana, Dios mediante. Pues la semana que viene vamos a hablar de 3 de los autores del Nuevo Testamento, de eso de Lucas, Pablo y Juan, así para hablar de sus vidas de esa manera. Muy bien. Muchas gracias y Hasta la semana que hasta luego. viene. Adiós. Adiós.